Muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este domingo 16 de junio del 2024. Feliz Día del Padre, por supuesto, a todos los que están celebrando en este día. Entre ellos tú, Javier, felicidades. Gracias, muy buenos días a ustedes. Claudia, buenos días. Querida Claudia, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto tenerte de vuelta aquí en la mesa. También un gusto para mí. Gracias. Y Claudio Flores, que anda a la distancia, pero también le mandamos un gran abrazo. Felicidades, Claudio. Muchísimas gracias, un gusto saludarlas y saludarlos, querida Claudia, Javier, Mario. Bueno, ya hay que reformar la Constitución para que el Día del Padre sea en día hábil, ¿sí?, y sea asueto, como el de las madres. Y que sea de la misma importancia del Día de la Madre por Constitución. Por Constitución. Me parece muy bien, a ver si no nos lo Nadie impugnan. quiere el día de asueto, el Día de las Madres. ¿No? O sea, más bien porque se queden en la escuela. Eso siempre ha sido un malentendido. Esa es la demanda, sí. que se ¿Por qué prohíban los mandan festivales? a los hijos a la casa? Bueno, pues aquí ya hay una propuesta de Javier, a ver si nos hacen eco. Y nosotros arrancamos, y obviamente los temas judiciales están a la orden del día, empezando por la discusión de la reforma judicial. Una reforma, Javier, empezamos contigo, que ha generado mucho ruido, incluso se ha convertido del todo el paquete que había puesto el presidente López Obrador con el Plan C, llamado Plan C, se ha convertido en el que más incertidumbre ha generado, que en la semana provocó, desde la elección para acá, digamos, una serie de mensajes cruzados. Primero, que si se iba a aprobar en septiembre, luego la presidenta electa diciendo que iba a haber foros y que se iban a hacer consultas, parlamento abierto. Luego el presidente López Obrador, poco enmendando la plana, diciendo, a ver, foros, como para qué, si tenemos la mayoría calificada. Es inamovible la elección del voto. La propia Claudia Sheinbaum diciendo, lo del voto es inamovible. Y llegamos al punto hoy donde los invitados al foro dicen, pues ¿a qué voy si no más me van a hacer hablar, pero no van a modificar nada? ¿Cómo estás viendo este tema que se ha convertido, insisto, pues en una de las variables que después del proceso electoral le ha generado ruido, tipo de cambio, bolsa, en fin? Bueno, primero hay que explicar qué es la reforma judicial. La reforma judicial es la remoción y nombramiento de nuevos ministros en la Suprema Corte, de nuevos, digamos, integrantes de un Consejo de la Judicatura Federal, que se llama Tribunal de Disciplina, del Tribunal Electoral, y también de cambio en todos los jueces federales y magistrados del país. Esta es una primera etapa. Estas elecciones serán en abril y mayo las campañas, y en junio... ¿Campañas sin financiamiento para campañas? Sin financiamiento para campañas, pero para los órganos populares sí acceso a radio y televisión para los spots que tuvieran ellos. Y esto es, digamos, primer modelo de todos los jueces federales, pero seguramente se replicaría a nivel también de los estados. Y es una reforma que, digamos, quita al árbitro, como hoy lo conocemos, de cualquier conflicto con el gobierno, con el Congreso. Hay quienes dicen, bueno, entonces van a poner juez a modo de la mayoría de la 4T, y hay quien dice, bueno, habrá que ver cómo es ese proceso, ¿no? Este fin de semana hay una consulta que está haciendo Morena con... Una encuesta que hace Morena. 3 encuestas, entiendo, 2 independientes y una del partido, para ver cómo está evaluado el Poder Judicial Federal. Obviamente sabemos que va a salir muy mal evaluado, obviamente no hay ninguna sorpresa en eso, y porque así está haciendo la encuesta, y así es como ha sido la narrativa desde el oficialismo, y con eso están, digamos, como que, digamos, dando los elementos para decir de la urgencia de la reforma. Yo creo que la encuesta no hacía falta. Pues no. Creo que el voto popular... Sí, fue el 2 de junio. El 2 de junio, exacto. Pues esa era la elección. El voto popular, claro. Y ese era un tema medular de la campaña del presidente y de la 4T. Están ahí los votos, está en el nuevo Congreso, van a dictaminar de aquí a agosto, y en septiembre con el nuevo Congreso se dictaminará. Hay muchos temas que aún están en entredicho. Esa reforma estaba presentada cuando no tenía nadie idea que iba a haber estos resultados. Yo tengo entendido que hay ahora varias, digamos, interrogantes. Vas a dejar tú a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura que sigan en funciones un año hasta esta elección. Me parece que eso no va a suceder, no es realista. ¿Quieres tú también cambiar a todos los jueces y magistrados en una sola elección en junio del año entrante? ¿O quieres hacerlo escalonadamente, como por tercios, para que quede algo de experiencia en los tribunales? ¿O quieres todo nuevo? Hay muchas dudas. Aquí básicamente será una negociación entre dos personas, entre el presidente saliente y la presidenta entrante. Se van a poner de acuerdo, van a revisar textos, y lo que ellos dos acuerden es lo que la bancada de Morena en esta legislatura en comisiones y en la que entra el Pleno van a aprobar. Ya. Es una reforma que creo que se tiene que cuidar mucho. Si queremos que no haya más nerviosismo y queremos que hagan inversiones de fuera, creo que se tiene que cuidar, pero desde luego hay un mandato popular
para llevarla a cabo. El tema son los cómo. Así es. Bueno, a ver, voy a retomar dos cosas. Una que tiene que ver con el resultado de la encuesta, claramente fue el del 2 de junio, pero me parece que además, aunque lo hiciéramos ahorita con esta respuesta, es como no se sabe, la pregunta es, ¿cuál es tu opinión del juez? Pues ¿Cuál sí. es la opinión de la justicia? Y la justicia se mezcla con todo, con procuración de justicia, Claro. con justicia O sea, cotidiana o local. ¿usted cree que hay corrupción? Exacto. Sí. Y justicia federal. Cuando que realmente, ¿por qué? Porque las cúpulas, como bien señala Javier, pues son a lo mejor lo que funciona. Es perfectible como toda institución, pero funciona y sin embargo es lo que primero se van a llevar con esta reforma al momento de que venga este, digamos, despido de todos los ministros y ministras de la Corte. Pero lo que es más grave es llevarte de un plumazo a jueces y magistrados. No todas las personas juzgadoras, que son cerca de 1,700 funcionarios. Hago un énfasis en esto porque me parece relevante para este diálogo que se pueda dar entre el presidente saliente y la presidenta entrante, que tuvieron una reforma en el 2021, en este gobierno, con estas mayorías, digamos, donde tuvieron que sumar a la oposición, que sí tocó la reforma del Poder Judicial Federal de una manera muy importante. Que fue la propuesta que presentó el entonces presidente Exacto, Arturo el presidente Saldívar. Arturo Saldívar. Y que a mí me parece que desde ese momento se dijo, porque además se dijo muy enfáticamente, no es una reforma integral de la justicia, porque para eso tendríamos que mover a la justicia local y a las procuradurías, cuando menos. Pero si ese es el punto de partida y en ese momento no se tocó al Consejo de la Judicatura Federal, no se dividió, como está en la propuesta, en dos órganos, uno de administración y uno de vigilancia, que es este Tribunal de Disciplina Judicial, mucho menos para quitarle autonomía e independencia. Pero lo que más delicado me parece es que uno del corazón de esa reforma recién aprobada es precisamente la carrera judicial, el fortalecimiento de la escuela de formación judicial. Entonces, tú no puedes pretender que todas estas personas juzgadoras que le han apostado durante años... Sí, ya, eso no importa, porque eso lo no importa es apuntarte y porque ganar lo una que importa es elección. apuntarte y ganar una elección. Entonces, quizá ahí en este diálogo de lo que pueda sonar rescatable, si es que hay algo, es distinguir entre quiénes son los jueces constitucionales, es decir, estas personas que van a ocupar esos 9 lugares en esta nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del resto de las personas juzgadoras, donde sí tendríamos que seguirle apostando a la capacitación y a la formación en la escuela judicial, que además se acaba de reformar. Pero yo incluso diría, y Claudia, y ahorita vamos con Claudia, pero también los ministros de la Corte, ministras, tendrían que responder a una formación especializada, porque cuando a ti te rige el voto popular, lo popular y la justicia no son lo mismo. O sea, una persona acusada de un delito que la gente ya juzgó que es un delito por la imagen, por los medios, por lo que sea, pero hubo violaciones al proceso, pero hubo tortura, pero hubo dudas sobre la forma. En el sentido estricto, tendrías que decir esa persona queda libre. Si la lógica es popular electoral, pues esas personas se quedan en la cárcel, porque son dos incentivos, son dos lógicas distintas. Son incentivos perversos y además eso sí le da el traste incluso si tienes perfiles muy conservadores. O sea, es decir, se ha visto en otras latitudes, pero bueno, pues puedes llegar con una agenda conservadora a echar para atrás a la agenda, por ejemplo, de la comunidad LGBT, los derechos de las mujeres, justicia sexual y reproductiva, que mucho se ha avanzado desde los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digamos, hacia abajo, y que eso sí es palpable para la ciudadanía, digamos, para el pueblo en general. Entonces, sin duda, además, con esta mayoría absoluta, que bien dices que en la encuesta del 2 de junio, ¿qué va a pasar cuando sean 10 propuestos por el Ejecutivo, 10 propuestos por el Legislativo, 5 del Senado y 5 o sea, Morena, de diputados? O sea, Morena más Morena. Y de la Suprema Corte, lo que quede, que haya una propuesta por mayoría de 6 votos, pues ¿cuánto espacio o qué posibilidades van a tener? Bueno, a ver, Claudio, tu lectura. Esto es un tema muy técnico, yo sé que parece muy técnico, pero es mucho lo que está en juego si se aprueban los términos en los que viene propuesto. Yo, que sé que la gente que nos está viendo probablemente no conozca ni el nombre de su diputado local o federal, y eso que hicieron campaña, pendones y todo, ahora vas a ver el nombre de tu juez o jueza y vas a ir a votar por ellos, aunque no puede haber campañas porque no hay financiamiento. ¿Quién va a salir a votar? Pues las estructuras partidistas, aunque diga la ley que no pueden haber mano de partidos. A mí me parece que esto es abrir la puerta a que las estructuras territoriales de cada uno, en este caso, pues Morena es quien tiene más músculo, pues pueda meter mano. Y con la intervención del crimen organizado en el pasado proceso electoral, ahora vamos a abrir la cancha a que también los jueces puedan ser votados de manera directa cuando no hemos podido ponerle la línea al crimen en las elecciones del Legislativo y Ejecutivo. A ver, como ves, estoy optimista al respecto, querido amigo. Me encanta el optimismo general que tiene la mesa, diría yo, querido Mario. Son las narrativas de una reforma judicial, la crónica de una muerte anunciada del Poder Judicial, al menos como lo conocemos hoy. El relato oficial de las reformas, de la reforma judicial, a tumbos entre las declaraciones incendiarias presidenciales y los intentos de control de la candidata electa para tranquilizar a los mercados,
hay que decirlo, la condición contextual clave de esta discusión es la mayoría de Morena y de sus partidos subsidiarios, Verde y PT, una mayoría calificada que ganaron suficiente legitimidad en un proceso electoral inequitativo, pero con un claro mensaje que ello del voto popular. Me gusta el rumbo del país, estoy recibiendo beneficios, especialmente apoyos gubernamentales. La transformación López Obradorista tiene mi apoyo para continuar, encabezada por Claudia Sheinbaum. Este mandato otorga a Morena y sus satélites el poder suficiente para rediseñar el sistema político y democrático mexicano, para incluso poder iniciar un proceso constituyente para que, más allá de las veintitantas reformas que serán procesadas por el Poder Legislativo, una clara mayoría oficialista en la ventana de septiembre, un regalazo de una mayoría a modo para el presidente López Obrador y aprobar todo lo que pueda y quiera. Yo veo, Mario, Javier, Claudia, que no hay ningún incentivo para el oficialismo, para López Obrador, Claudia Sheinbaum, para las figuras claves del López Obradorismo. Ustedes ven a figuras como Nacho Mier, Fernández Noroña, Mario Delgado, Citlali Hernández, utilizando responsablemente, dialógicamente, negociando con el poder. Pues, me parece que no hay incentivos que comparten valores democráticos. ¿Te parece? Ellos el pensamiento también en términos vamos a restablecer rápido el enlace con Claudio porque se está viendo un poquito cortado. A ver, Javier. Bueno, vamos al corte, de hecho. Vamos al corte, regresamos con la misma mesa y les voy a preguntar, les adelanto de una vez. ¿Hay algo en la reforma que hoy está en la mesa que les guste, que les parezca que pueda resolver algunos de los temas de fondo, de los problemas que claro que tiene problemas el Poder Judicial? La pregunta es si esta fórmula puede resolverlos de alguna manera. Y de paso le vamos a contar porque ya entraron en vigor 2 reformas este fin de semana que aquí en la mesa platicamos. La de la amnistía, que le permite al presidente perdonar a quien sea, básicamente cuando sea, y el tema de la limitación de las decisiones que pueden tomar los jueces. Nos lo van a explicar aquí Las y el experto regresando del corte. Ya estamos de vuelta y les decía yo la pregunta, Claudia. A ver, ¿hay algo que te guste? Porque yo he visto que hay quien dice, bueno, esto es una oportunidad para revisar las cosas que han estado mal en el Poder Judicial. Yo creo que no es el sentido de esta reforma, que el sentido tiene más bien con limpiar la casa y poner gente más cercana al gobierno vía la estructura territorial de Morena, que sin duda es la fuerza más grande, como vimos en la elección del 2 de junio. Pero ¿hay algo que a ti te parezca positivo de esta discusión? A ver, lo que pasa es que si hay discusión podríamos encontrar algo positivo, ¿no? O sea, si ese fuera el sentido. Okay. Algo positivo es, por lo menos está sobre la mesa esta cuestión que desde hace muchos años en la academia, digamos en la comentocracia, en estudios se ha dicho sobre cómo se cooptó, digamos, cómo el Consejo de la Judicatura fue una buena idea que salió mal en términos de porque los premios y castigos, digamos, entre la adscripción, ratificación, etcétera. Que es la vida de los jueces. Magistrados. Efectivamente. Entonces, en esta idea que no es necesariamente mala, incluso en la Constituyente de la Ciudad de México se puso sobre la mesa que el titular o el presidente de la Corte no tuviera la doble cachucha de ser a su vez el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y el separar, digamos, lo que es propiamente la administración del Poder Judicial Federal, dejando fuera la Corte. Eso te parece bien. Porque esa se administra sola. Y el Tribunal de Disciplina, no me parece bien como está planteado. Sí. Me parece que podría ser, si hubiera una discusión seria respecto a este tema, porque ahí sí habría mucho donde construir para evitar que se coopten jueces y magistrados por todas estas cuestiones que estamos diciendo. Es decir, por los poderes reales, por la política, por el... O sea, el diagnóstico narco, te parece que sí hay que mejorarlo, pero esta vía de solución no te parece la que Sí, o sea, el diagnóstico no está contenido en la iniciativa, porque el diagnóstico parte nada más de la falacia del presidente de que todos los jueces son corruptos y que con esto lo vamos a corregir, pero no dice cómo. Pero me parece que si quisiéramos encontrar, si sí hubiera apertura para el diálogo, como lo parecía que lo decía a lo mejor la presidenta electa, entonces ahí hay ciertas cosas que sí se pueden elaborar siempre y cuando pues no nada más lleguen a moverle ni una cosa. Que por cierto, si por ser electos ya no hubiera corrupción, pues no habría corrupción en ningún gobierno estatal, ningún gobierno federal, ningún diputado, todo el mundo sería santo y puro, porque lo electoral no garantiza pues honestidad. Eso digo, así que algo de experiencia tenemos en el país en ese tema. Javier. Mira, a mí sí me gusta el tema de que le pongan plazo a la resolución de ciertos asuntos. Okay. Que no se puedan alargar. El Poder Judicial tarda luego demasiado en resolver, y el hecho de que los temas fiscales les dé 6 meses para resolver y los temas penales 1 año, creo que es bueno para todos. Pero, ¿quién va a resolver? Esa es la otra duda. Y creo que no hacerle caso a la escuela judicial, a los jueces que se han ido formando, a los más
meritocráticos, a los que tengan mejor, digamos, experiencia judicial, a que sean más probados en su honorabilidad. Creo que eso no es bueno. Porque hoy el requisito, como está planteado, es estudiar Derecho y tener algunos 35 años y para juez y magistrado 5 años nada y que más te de voten, ejercicio y que te profesional. voten. Y luego es muy injusto que a los de las cúpulas, la Corte, el Tribunal de Disciplina, el Tribunal Electoral, si les das tiempo en radio y televisión para hacer campañas, no les das presupuesto ni para hacer los no sé spots. campañas en qué términos, qué van a ofrecer. ¿Qué van a ofrecer? Y al resto de los jueces federales son 1,633. No es una campaña a ras de tierra y no les das nada, ¿no? Sí. Ni presupuesto, ni protección, ni nada. Entonces, creo que sí tiene que hacer cirugía mayor esa reforma. Sí. Creo que hay que pensar en un mejor Poder Judicial Federal. Creo que hay que hacerlo a partir de la base con los jueces y magistrados que trabajan hoy en día ahí, no con la cúpula, con los jueces y magistrados, pero hay que ver cómo se desarrolla y qué se dictamina. Ok, Claudio. Sí, me parece que los efectos de esta votación popular de la mayoría calificada y los márgenes de ventaja otorgados por la ciudadanía votante, pues degenera fácticamente la reducción de los pesos específicos, de los contrapesos, una especie de insoportable levedad institucional kunderiana para la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y los medios de comunicación. Ayer tuvimos a Ana Laura Magaloni, compañera nuestra aquí en 100 por Oaxaca. Interesante que decía que el tema de cómo esta votación popular y estos márgenes, esta mayoría calificada, fácticamente deja a la Suprema Corte de Justicia de la Nación vulnerable ante el Poder Ejecutivo y Legislativo y se aligera, digamos, este contrapeso. La historia nos dirá si se volvió irrelevante. Y los medios de comunicación, masas de ciudadanas y ciudadanos que no reaccionaron con su voto ante lo que se decía desde los medios en contextos como Veracruz, con denuncias de corrupción contra la entonces candidata y hoy virtual gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nale, pareciera entonces que también estamos viendo un fenómeno de desintermediación del votante López Obradorista en términos comunicacionales. Así que nuevas realidades, me parece, en esta era de la mayoría calificada oficialista. Claro, por eso la discusión de hacer foros, y hay una parte de Morena que dice, ¿foros para qué? Si tenemos los votos para hacerlo, ¿con quién nos vamos a sentar a negociar? ¿Con el PRI, que le pasamos encima? ¿Con el PAN, que está dividido y no sabe ni quién es cuando se mira al espejo? ¿Con el PRD, que ya desapareció? ¿Con quién nos sentamos si el elector... No, es sentarse los de Morena, yo coincido, se sienten ellos con jueces y magistrados y haga una buena reforma técnica. Claro, que fue lo que si ese fuera el espíritu. Dijo, o sea, escuchar al Poder Judicial Federal. Sí. O sea, pero luego el presidente dijo, escúchenlos, pero esto no se mueve. Pues vamos a ver qué sucede. Yo creo que hay una oportunidad de buscar una buena reforma. Yo confío en que se pueda dar una buena reforma. Veremos qué acontece. Es una reforma que sobre todo tiene que ser escuchando a los expertos, a los jueces y magistrados, escucharlos y ver cómo sale esto bien. No necesariamente todos los cargos tienen que ser por elección popular, o no todos de un golpe por elección popular, pero tiene que escuchar sobre todo a los jueces y los magistrados. Creo que la cúpula de la Suprema Corte hundió a todo el Poder Judicial Federal. Las decisiones que tomaron y las decisiones que no tomaron llevaron a este choque de trenes. Entonces sí, yo creo que más escuchar a la Corte, escuchar a los jueces y magistrados, que los usó la Suprema Corte como jueces de cañón. Oye, y Claudia, nada más un tema rápido. Entró en vigor este viernes 2 reformas que aquí en la mesa, tú que nos acompañabas acá en esos temas, ya entran en vigor, ¿no? Sí, justamente se publicaron en la edición vespertina del Diario Oficial, al estilo de este sexenio, las reformas, tanto la ley de amparo como la ley de amnistía. La reforma a la ley de amparo básicamente es esta prohibición expresa para que las personas juzgadoras concedan suspensiones de actos reclamados con efectos generales cuando se trate de normas generales, es decir, de leyes. Y la verdad es que la discusión está sobre la mesa. Desde el principio se anunció que se iba a presentar por parte de la oposición una acción de inconstitucionalidad, que entiendo que todavía les alcanza para presentarla, pero obviamente el choque de trenes estaría toda vez peor, incendiario, ¿no? Yo creo que ninguna de estas cosas son casuales. Porque sería que la Corte actual se lo eche para atrás. Sí, o no le va a dar el tiempo en los plazos, pero digamos que si se aventuran a conceder otra vez una suspensión con efectos generales para la suspensión en acción de inconstitucionalidad. Yo lo que veo ahí es que, sin embargo, si seguimos confiando en las personas juzgadoras, la Constitución les permite seguir concediendo, digamos, suspensiones con los efectos que estimen pertinentes para cada una de las causas que están resolviendo, porque no todo es la reforma energética, no todo es Guardia Nacional, y hay una serie de asuntos, digamos, de derechos difusos y colectivos, que aunque la suspensión solo tenga efectos para quien la solicita, digamos que en la práctica puede beneficiar a más personas. Oye, y Javier, y el tema de amnistía, que es uno que tú has explicado aquí varias veces.
Sí, el presidente tiene la facultad discrecional y unipersonal de amnistiar a cualquier persona por cualquier delito en cualquier momento, antes de la investigación, durante la investigación o ya sentenciado. Habrá que ver en quiénes y por qué lo utiliza. Es un superpoder que adquirieron este fin de semana. No necesariamente nos vamos a enterar cuando lo haga, porque tampoco dice que hay que notificar cuando lo haya hecho, pero eventualmente vas a enterar. Wow. Bueno, vaya superpoder con el que inicia. Claudio, vamos a ver qué pasa esta semana, ¿no? Va a ser interesante. Va a estar muy interesante ver qué pasa, y diría yo que el gran reto es ver si la oposición escapa de una posición, digamos, testimonial, porque no tiene, como decía Javier, los votos ni para impugnar una reforma constitucional. Bueno, hablando de cómo era la irrelevancia, ¿cómo dijiste? La de Kundera, ¿cómo era? La irrelevancia, sí, la insoportable levedad institucional kunderiana. Pues sí. Bueno, vamos a ver, por cierto, esta semana, se espera la presentación del gabinete, así lo anunció Claudia Sheinbaum, así que el próximo domingo estaremos analizando esos temas. Gracias, querida Claudia. Gracias. Gracias, Javier. Buen día. Gracias, Claudio. Saludos desde Oaxaca. Gracias, nosotros vamos a una pausa. Regresamos con Mauricio Mechulam, más adelante Marta Lamas y Mauricio Merino aquí en la Agenda Pública. Ya volvemos.